Buen día, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Yajaira, ¿qué tal? Bueno, para todos, muy buenos días y buen inicio de semana. Vamos a iniciar nuestra presentación, de paso que vamos comentando un poquito mientras se van conectando sus compañeros. El tema que vamos a ver requiere, pues, recordar temas anteriores, como son raíces de polinomios, división de polinomios. Vamos a ver, pues, también productos notables por ahí que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, pues, bien, seguimos dando los buenos días a los compañeros que se van integrando. Este tema, como les repito, va a requerir de productos notables, división de polinomios, ¿no? Y vamos a agregar también lo de las raíces que vimos la semana pasada. Entonces, esos temas van a ser servir de soporte para esta semana, que tiene una serie de métodos que vamos a aplicar muy interesantes, pero como les repito, requiere de todo el apoyo posible. Comenzamos entonces. Bien, estamos en la semana 10, tema factorización, y nos vamos a enfocar pues justamente en este tema nada más. Como les repito, hay métodos, hay algunos conceptos que debemos recordar y nos puede ayudar pues el trabajar con los números enteros, ¿no? En los números enteros, nosotros tenemos un teorema que nos permite factorizar un número entero como producto de números primos o potencia de ellos, ¿no? Entonces, algo similar ocurre con los polinomios. También es posible expresar un polinomio que no es primo como el producto de polinomios primos, ¿no? Que van a ser los factores. Bien, entonces, en los números tenemos, por ejemplo, que el 30 se puede descomponer como 2 por 3 por 5, que son números primos. Se llama la descomposición, teorema de descomposición única, ¿no? Y 2, 3 y 5 pues serán los divisores primos, o lo vemos nosotros también como factores primos, ¿no? Divisores o factores primos. Normalmente en los números es muy usual la palabra divisores, ¿no? Pero también son factores ya que se están multiplicando. Entonces, teniendo en cuenta esto, también es posible en los polinomios llegar a transformarlo en otro polinomio que sea equivalente a él y que sea escrito pues como un producto de factores primos. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de factorizar nosotros hasta llegar a los factores primos. Aunque en realidad, de repente, si ustedes buscan alguna teoría por ahí, van a decir, bueno, factorizar es escribir como el producto de dos factores y nada más, ¿no? ¿Y qué cosas son los factores en el caso de los polinomios? Van a ser polinomios de grado mayor o igual a 1. Las constantes no son consideradas factores. ¿Ya? Solamente los polinomios de grado mayor o igual a 1. Bien, aquí, por ejemplo, x cuadrado más 2x menos 15, y esto ya nosotros lo hemos aplicado antes, el aspa simple, ¿no? Para factorizarlo, se puede escribir como x más 5 por x menos 3. Entonces, cuando factorizamos, por lo general, mencionamos el conjunto en el que estamos factorizando. En este caso, z de x. ¿Por qué? Porque en este caso, que es un polinomio que se puede factorizar por aspa simple, pues no tendríamos mucho problema. Pero si este fuese un factor dentro del polinomio que queremos factorizar, habría que analizar cómo son sus raíces, ojo, aquí está asociado a las raíces, para ver si se puede factorizar o no. Aquí tenemos este otro polinomio de dos variables, que también está ya factorizado como producto de factores
primos, en este caso x por y menos 3, que si bien es cierto no es lineal, pero no se puede factorizar más, x menos 1 y y más 2 sí son lineales y ya no se pueden factorizar más por ese motivo, ¿no? Vamos a ver también eso, ¿no? Que los factores cuando son lineales ya no se pueden descomponer más, son factores primos, también llamados polinomios irreducibles, ¿no? Como polinomios se llaman irreducibles. Entonces, el polinomio irreducible es más o menos como el número primo. ¿Ya? En los números primos los divisores son 1 y el mismo valor nada más. Entonces, el polinomio irreducible, la situación es similar, pero trabaja dentro de un conjunto numérico. Por eso es importante este K que vamos a indicar. ¿Por qué? Porque hay polinomios que son irreducibles en un conjunto y en otro no. ¿Ya? Entonces, cuando resolvemos los ejercicios, ahí vamos a aclarar un poquito más este tema de los irreducibles en qué o cuál conjunto. Aquí, por ejemplo, dice en Q de X, ¿no? En Q de X, X cuadrado menos 2, ahí está. Con este ejemplito ya tenemos un poco más claro, porque este es de segundo grado. Entonces ustedes pueden decir, pero profesora, podemos factorizarlo. Se escribe así también. Entonces esto sería X más raíz cuadrada de 2 por X menos raíz cuadrada de 2. Bueno, sucede que también tenemos un teorema de factorización única en los polinomios. Entonces, esta factorización es única, pero si ustedes observan, los coeficientes son 1 raíz cuadrada de 2, 1 menos raíz cuadrada de 2, los cuales ya no son racionales, ¿no? Ahí viene el detalle. Entonces, si bien es cierto ese polinomio x cuadrado menos 2 se puede factorizar en R de X, en Q de X no se puede factorizar. ¿Ya? Por eso será el producto de estos dos que son primos en Q de X. ¿Ya? Factores primos o irreducibles en Q de X. Bien, a ver chicos, hasta aquí alguna preguntita entonces. Lo que podemos concluir de esta primera diapositiva es que dependiendo del conjunto de coeficientes donde nos digan que vamos a factorizar, se puede cambiar pues un polinomio que en un caso se pueda factorizar y en otro lado no se pueda factorizar, ¿no? Va a depender del conjunto. Si no se puede en un conjunto pequeño, en un conjunto grande puede ser. Entonces, en otras palabras, a ver, para que más o menos se den cuenta, como este de aquí está contenido en los reales, aquí no se puede, pero este es más grande, aquí de repente sí se puede. No digo que siempre se pueda, pero es posible que se pueda. Pero si en este sí se puede, en el más chiquito se puede, entonces en el más grande también se puede. Ojo, ojo que esa relación nos puede ayudar bastante, ¿no? Pero si en un conjunto no podemos, eso no quiere decir que en otro conjunto más grande sí se pueda. En uno más pequeño ya no se va a poder. Eso sí, ¿no? Este contiene los enteros. Si en Q no se pudo, entonces en Z tampoco se puede, pues, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos a la siguiente entonces. Vamos a ver los métodos de factorización. El primer método y el más sencillo, pero también el que se puede aplicar solo en algunos polinomios, se llama el método de factor común. El método de factor común consiste en analizar si el polinomio tiene en cada uno de sus términos un factor que se repite, es decir, un factor común. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? La mayoría de los polinomios no cumplen esta condición, porque si tienen un término independiente, ese ya no va a tener factor común. Recuerden que los factores son polinomios de grado mayor o igual a 1, ¿no? Entonces, si hay una constante por ahí, un término independiente diferente de 0, ya no vamos a encontrar un factor común. Lo que sí se puede hacer es agrupar, ¿no? Formar grupos de 2 en 2, de 3 en 3, a veces se agrupa uno 2 y otro 3. Distintas formas de agruparlos, de modo que esos grupos se puedan factorizar, ahí sí hay el factor común o algún método que aplicarle, y bueno, esto con la finalidad de encontrar en cada grupo un factor común, ¿no? Un factor que se repita en cada grupo.
Ahora, esto de agrupar convenientemente, pues obviamente requiere práctica, ¿no? Con la práctica ustedes se van a dar cuenta cómo es que deben ir agrupando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este polinomio x cubo más 5x cuadrado menos 25x menos 125. Creo que no es difícil notar que si tomamos los dos primeros elementos, el x al cubo y el 5x cuadrado, y factorizamos 5x cuadrado, nos va a quedar x más 5, ¿verdad? Perdón, si factorizamos el x cuadrado, ¿no? X cuadrado, creo que dije 5. Factorizamos el x cuadrado, porque ese es el común, pues, ¿no? Nos va a quedar por x más 5. Y si aquí factorizamos estos dos sumandos que siguen, el signo menos, el 25, entonces en ese grupo nos va a quedar el otro factor x más 5. Y ya se está repitiendo. Ahora, el conjunto en el que lo factoricemos, al inicio de repente no lo vamos a usar, o tal vez sí, dependiendo del método que queramos aplicar. Por ejemplo, en este polinomio podríamos aplicar el método de los divisores binómicos, ¿se acuerdan? ¿Y esto por qué? Porque nosotros, si logramos encontrar una raíz, encontramos un factor, ¿no? Encuentras una raíz, encuentras un factor. ¿No? Entonces, de acuerdo al criterio de los divisores binómicos, podríamos encontrar una raíz entera. En este caso, como el polinomio es mónico, la raíz entera tendría que ser un divisor de 125 y consideraríamos los positivos y los negativos. Bien, pero también yo había recomendado que para hallar esas raíces, pues, no trabajemos si tiene muchos divisores. Entonces, 125 ciertamente es 5 al cubo, así que tiene 4 divisores positivos y 4 negativos, son 8 divisores, ¿no? Entonces hay que probar regular cantidad. Por eso hay otros métodos que podemos aplicar, como este, ¿no? Entonces agrupamos estos dos primeros, factorizamos x cuadrado, nos queda x más 5. Tomamos los dos segundos, factorizamos menos 25 y nos queda x más 5. Esa es la finalidad de agrupar, que al final en cada grupo se encuentre el mismo factor. Ese factor se factoriza, el x más 5, y nos queda x cuadrado menos 25, que a su vez es una diferencia de cuadrados, ¿no? Ese 25 es 5 al cuadrado, por lo tanto sería x cuadrado menos 25, que es x más 5 por x menos 5. Bien, como estos factores son iguales, se van a agrupar y sería x más 5 al cuadrado por x menos 5. Como lo había mencionado, ya estos factores que están en la base son lineales, ¿no? X más 5, x menos 5 son lineales y eso ya los hace irreducibles. Ya no se pueden factorizar más, por lo tanto son factores primos. Entonces estamos escribiendo P de X como el producto de potencias, en este caso sería una potencia de un factor primo y un factor primo. Entonces está cumpliendo el teorema que indicábamos, ¿no? Todo polinomio no primo se puede descomponer como el producto de factores primos o potencia de ellos. Ahí está, ¿no? Ya está factorizado. Nos piden los factores primos, como les decía, son las bases x más 5 y x menos 5. Ojo, el factor primo no es x más 5 al cuadrado, es solamente la base. Es como cuando a mí me dicen, ¿no? A ver, descompongo canónicamente ya. Entonces, si me dicen, ¿cuáles son los divisores primos? Pues los divisores primos serían 2, 3 y 5. No es 2 al cuadrado, no es 3 a la cuarta, es las bases nada más. ¿Ya? Entonces, lo mismo aquí, factores primos serán solamente la base, porque cuando consideramos el exponente ya no es primo, pues, ¿no? Bien. Otro método que hemos usado bastante, tiene sus variantes también, ojo, es el aspa simple. Usualmente se aplica cuando tenemos un trinomio de esta forma, ¿no? A ver, ¿cómo lo identificamos? Miren cómo son los exponentes. Y está ordenado ya aquí, ¿no? A ver, vamos a tener dos términos que tienen grado par, que serían en este caso el primero y el tercero. Estos sus exponentes son pares, ¿no? Y vamos a tener la mitad de ese exponente en un tercer término, que va a estar en medio. Ya, mitad de exponente de x sería n, mitad de exponente de y, m. Ahí está. Entonces vamos a tener un tercer término que sería la combinación de ellos dos. Una vez que establecemos eso, ya podemos factorizar. Vamos a ver un ejemplito en un momento. Eso es en el caso general, miren, tenemos dos variables. Y el siguiente caso es justamente cuando es una sola variable. Se ve de esta manera, ¿no? Se ve de esta manera.
a x a la 2n más b x a la n más c. En este caso, el n es entero y en el caso inicial, m y n deben ser enteros. Ahora, esa es la forma más sencilla de encontrar un polinomio para aplicar aspa simple, ¿ya? Pero como les repito, no es la única forma y se pueden usar para otros polinomios también, ¿no? También se puede usar. Por ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplito anterior, yo podría hacer este x cubo, descomponerlo como x cuadrado por x. Tomo los extremos, tiene que estar completo y ordenado en forma decreciente, tomo los extremos. Aquí yo puedo escribir este menos 125 como menos 25 por 5. ¿No? Verifico aquí en el aspa, este aspa me da 5x cuadrado y este aspa me da menos 25x cuadrado. ¿Se dan cuenta entonces que ya obtuve esta parte? X cuadrado menos 25 por x más 5, ya de ahí podemos seguir aplicando otros métodos. Bueno, eso también es otro punto. Nosotros no podemos, o es posible, mejor dicho, es posible factorizar un polinomio con más de un método. Al inicio y conforme vamos avanzando. O sea que vamos a descomponer, pero si queremos llegar a factores primos, podemos seguir aplicando el mismo método u otros métodos. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, también se puede aplicar a algunos polinomios de grado impar considerando los extremos. Es más, hay otros que se toman agrupando los últimos términos, de modo que se aplica el aspa simple recién ahí. Entonces, hay muchas variantes en realidad, no solamente para este método, sino para todos los métodos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces a un caso clásico, ¿no? Tenemos h de x, y, que es 9x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más 4y cuarta. Esto lo vamos a factorizar en z de x, y. Comenzamos entonces, como ustedes pueden ver por los extremos, 9x a la cuarta se escribe como el producto de 9x cuadrado por x cuadrado. Y 4y cuarta se escribe como el producto de menos 4y cuadrado por menos y cuadrado. De modo que si yo multiplico en aspa, aquí tengo menos 9x cuadrado y cuadrado. Y por aquí tengo menos 4x cuadrado y cuadrado, que en total me da menos 13x cuadrado y cuadrado. Así que lo podemos escribir inicialmente siempre de manera horizontal. Vamos a tomar el primer factor, aquí está, como les digo, siempre de manera horizontal. 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Y el otro factor sería este, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado. Pero estos se pueden seguir factorizando todavía, ¿no? Porque este de aquí sería 3x todo al cuadrado. Y este de aquí sería 2y todo al cuadrado. Entonces aquí le puedo aplicar una diferencia de cuadrados. Aplicando la diferencia de cuadrados, tomo las bases, 3x y 2y. Aquí es 2y. 3x y 2y. Los sumo y los resto. Ahí está. En el caso de x cuadrado y cuadrado, también x más y por x menos y. Teniendo en cuenta que todos los factores que hemos encontrado son lineales, ya son primos y terminó la factorización, ¿no? Ahora, como ustedes pueden observar, tanto en el ejemplo 3 como en el ejemplo 4, no hemos usado mucho esta parte, ¿no? No la hemos usado mucho. Pero aquí les doy también algunas pautas. Miren, en el caso del polinomio del ejemplo 3, en el caso de SP de X, pues nosotros tenemos un polinomio de grado 3, ¿no? De grado 3. ¿Qué sucede? Como tiene grado 3, ese polinomio podría tener una raíz entera. ¿Ya? Una raíz entera. O 2 o 3. ¿Ya? O 2 o 3. ¿Ya? ¿A dónde quiero llegar? Cuando nosotros tenemos polinomios de grado 2 o de grado 3, el hallar una raíz en el conjunto donde vamos a factorizar es de gran importancia.
Si yo puedo analizarlo, bueno, también para ver la naturaleza de las raíces, puedo hacerlo, no como en el polinomio de grado 2. Pero en el caso del polinomio de grado 2 o 3 en general, será importante hallar una raíz en z. Si logramos hallar una raíz, pues se puede factorizar en z de x, ¿no? Y si no se puede hallar la raíz en z, pues ya no se puede factorizar más. Ojo dato, ¿no? Bien, entonces, como ustedes acaban de ver, hemos aplicado el aspa simple. En el caso del polinomio de grado 3, pues es una ayuda. Si fuese de grado 2, ojo, si fuese de grado 2 y factorizamos en z de x, el aspa simple debe poder aplicarse. Si no lo podemos aplicar, por más que probamos todas las combinaciones posibles, entonces simplemente no se puede factorizar en z de x. ¿Ok? Entonces, si factorizamos en z de x un polinomio de grado 2, aspa simple es lo ideal. Para que vayan viendo a qué polinomios aplicarle qué método, ¿no? Bien, vamos entonces con el siguiente. Ya hemos visto factor común por agrupación de términos, aspa simple. Ahora vamos a ver, más que un método es una técnica, ¿no? Una técnica que nos permite a veces hasta darnos cuenta de cómo vamos a factorizar, qué método vamos a usar, ¿no? El cambio de variable pues consiste en eso, hacer un cambio de variable. Ahora, eso se hace en dos situaciones posibles. La primera es cuando vemos que el polinomio es bastante extenso, pero hay expresiones que se repiten. Mínimamente, pues, tiene que ser un binomio, ¿no? Vemos que se está repitiendo. Entonces hacemos un cambio de variable que puede ser total o parcial. Total es cuando ya se cambia nuevamente a la variable nueva. Y parcial cuando mantenemos todavía alguna de las variables. No en todos los términos, de repente en alguno por ahí, pero lo mantenemos. De hecho, al hacer este cambio de variable, pues la expresión va a reducirse un poco, va a ser más claro lo que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces sería una de las opciones de hacer el cambio de variable. La otra opción es cuando nosotros vemos el polinomio que aparentemente está factorizado totalmente. Por ejemplo, ¿no? Tenemos, digamos, x menos a por x menos b por x más c por x más d, ¿no? Parece factorizado, pero acá le agregan un e. Entonces ya no está factorizado. En ese tipo de problemas lo que se busca es tratar de agrupar de repente de dos en dos, ¿no? Buscando que esas agrupaciones me generen un polinomio que sea común o una parte del polinomio que sea común a ambos. Y ahí es donde le vamos a aplicar el cambio de variable. No se recomienda operar todo porque a veces eso complica más la situación y nos quita tiempo para la resolución. Por eso es que cuando veamos algo así que está prácticamente factorizado, aparentemente, mejor dicho, aparentemente factorizado, entonces busquemos agrupar algunos términos, ¿no? Bien, entonces ya explicamos las dos situaciones en las que se puede aplicar cambio de variable. Bien, como dice aquí, consiste en identificar expresiones algebraicas iguales en el polinomio a factorizar para luego hacer un cambio de variable que nos permita transformar dicha expresión algebraica en otra más sencilla, ¿no? Ese es el primer instante. Buscar algo más pequeño que se pueda factorizar y también nos da una idea de un método que podemos complementar, ¿no? Dice, la cual facilitará lo que falte de factorizar. Luego se retorna a la variable inicial y se continúa la factorización. Eso es cierto. Una vez que ya hemos usado este cambio de variable y hemos factorizado con este cambio de variable, regresamos a la variable original y es posible que ahí todavía se pueda seguir factorizando. ¿Ya? Entonces, aquí miren, aunque no es muy evidente, pero si ustedes ven algo así, como les decía, eviten operar en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros agrupamos, bueno, este factor, como les digo, no, la idea es no operar hasta aunque sea necesario, ¿no? Solamente cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, ahí como pueden observar, los dos tienen exponente 2. Entonces las bases que son x y x menos 4 las podría multiplicar y todo eso lo elevo al cuadrado. De esta manera. X por x menos 4 y todo eso al cuadrado. Por este lado, el x más 1 al cuadrado está desarrollado por aquí. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando yo?
Justamente estoy buscando alguna expresión que se repita, ¿no? Que se repita. Bien, entonces aquí nosotros tenemos pues que esto sería x cuadrado menos 4x. Y miren, al momento de multiplicar aquí ya, o sea, yo no le digo que no operen todo parcialmente. 5x cuadrado, 10x, 5, ¿no? Entonces, cuando juntemos aquí este 10x con este menos 30x, me va a quedar menos 20x. Entonces voy a tener 5x cuadrado menos 20x, y si factorizo el 5 ya apareció esto. ¿Mm? Vamos reduciendo, ahí factorizamos el 5, y apareció nuestro cambio de variable. X cuadrado menos 4x sería donde debemos hacer el cambio. Ahí le vamos a llamar a, aunque si ustedes ya hicieron esta agrupación, pueden proceder a factorizar si ya se dieron cuenta que hay un aspa simple por ahí. Pero a veces no nos damos cuenta. Entonces hacemos el cambio de variable. Y ahí todo va a quedar más claro, miren, ahí está. En nuestro cambio de variable nos quedaría cuadrado más 5a más 4, que con un aspa simple se puede resolver, ¿no? A por A, 4 por 1, A más 4A, esos son 5A. Entonces tendríamos A más 1 por A más 4 a los factores, recuerden siempre de manera horizontal, y si retomamos a la variable original, ese A lo vamos a reemplazar por x cuadrado menos 4. Ahí está. Y como pueden observar, si bien es cierto el primero no se puede factorizar en z de x, ¿y esto por qué? Los que les había comentado, ¿no? Polinomio de segundo grado, queremos factorizar en z de x, se debe poder por el aspa simple. Pero aquí el aspa simple tiene solamente dos opciones, 1 y 1, que no me da el término central, no me lo da, y menos 1, que tampoco me da el término central. Entonces x cuadrado menos 4x más 1 no se puede factorizar en z de x. En cambio, x cuadrado menos 4x más 4, xx menos 2 menos 2x menos 2x menos 4x. Este segundo factor sería x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? X menos 2 al cuadrado. Entonces, ya lo tenemos completamente factorizado en z de x. Ojo, si a mí me dicen, a ver, factorízalo eso en r de x, sí se puede. En c de x también se puede. ¿Ya? Pero en z de x ahí queda, ¿no? Entonces los factores primos serían x cuadrado menos 4x más 1 y x menos 2. ¿Ya? Esos son los factores primos. Bien, vamos a ver hasta aquí si hay alguna consultita. Nos quedan varios métodos por ver. ¿Bien? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Chicas. A ver, aquí hay comentario de Marco. Ok. Sí, no hay problema, lo explicamos. A ver, lo primero que ustedes deben observar en este polinomio es que hay expresiones que no se han operado, ¿no? No están desarrolladas. Ya, la idea entonces es trabajar desarrollando lo menos posible, ¿ya? Lo menos que se pueda. ¿Ya? Entonces, por eso es que en realidad uno comienza así, ya como este es cuadrado, cuadrado, pues lo coloco aquí, propiedad dice que las bases se multiplican dentro, listo, ¿no? Voy desarrollando productos que son pequeños y que puedo calcular rápidamente, ¿no? Por acá. Pero hasta ahí todavía no veo nada, ¿no es cierto? No se ve nada ahí, ¿no? Entonces sigo desarrollando un poquito más. Bueno, aquí multiplicamos x por x menos 4 por x. Ahí está. Y aquí lo que hemos hecho es la propiedad distributiva, ¿no? Y hasta ahí tampoco observo, entonces sigo operando. A ver, aquí tengo 5x cuadrado, 10x menos 30x sería menos 20x y 5 menos 1, 4. Entonces, hasta ahí tampoco veo nada. Pero algunos ya de repente ya lo vieron. ¿Qué pasa? Que la idea es no desarrollar esto. Aquí yo puedo factorizar el 5 y justamente me queda x cuadrado menos 4x, que es esta misma base. Ahí es donde yo decido hacer el cambio de variable, ¿no? Entonces, vamos a dejar como quien dice el de mayor grado
al último, ¿no? Ya si es que no sale, pues ya recién lo operamos y ahí ya empezamos a reducir, ¿no? Pero siempre desarrollando lo más pequeñito, lo más fácil, lo más rápido, ¿no? Eso sí. En algunos otros casos ni siquiera llegamos a desarrollar nada, ¿no? Una pequeña operación por ahí y nada más, ¿ya? Entonces, de esa manera sabemos el cambio de variable. Pero ¿quién me da la idea primera de que puedo aplicar cambio de variable? Pues me lo da el hecho de que no esté completamente operado. A ver, me dice Yajaira, ¿y cuántos? Dice, si me preguntan la cantidad de factores primos, ya, la cantidad de factores primos solamente es 2. No contamos el hecho de que se repite, ¿no? Porque si te das cuenta aquí, me dicen, ¿cuáles son los factores primos? Ya, 1, 2. ¿Cuántos son? 2, nada más. A pesar de que ese sea elevado al cuadrado, no se cuenta 2 veces, solamente una vez. Buena pregunta. Sí, porque sí, es común que pregunten en algunos problemitas, nos dicen, ya, ¿cuántos son los factores primos? Ya, solamente son 2, no es que porque esté elevado al cuadrado va a ser uno más, ¿no? Solamente se cuentan las bases. Y también viene la pregunta, ¿y cuántos factores tiene? Bueno, por lo general nosotros consideramos los factores, como lo indiqué al inicio, los factores son divisores, pero en el caso de los polinomios hay que precisar un poquito más. Deben ser de grado mayor o igual a 1. Ahora, hay factores que se dan como estos que son mónicos y hay factores que a partir de esto se pueden generar. Por ejemplo, el x menos 2 es factor y primo todavía, pero ¿y 2 menos x? A eso se le conoce como factor asociado. Entonces, cuando un factor primo, que por lo general lo consideramos con coeficiente principal 1 o positivo mínimo, ¿no? Hay muchos factores asociados a ese factor primo, dependiendo del conjunto en el que trabajemos. Por ejemplo, en este caso, asociado al x menos 2 está el 2 menos x. Pero esos son factores asociados. Entonces, si ustedes recuerdan en los números, el número de divisores totales, ¿no? El número total de divisores, se puede calcular con una formulita, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, a ver, el número 12 lo escribo como 2 al cuadrado por 3. Entonces, si me preguntan cuál es la cantidad de divisores o el número de divisores, entonces la formulita dice lo siguiente. Primero lo descomponemos como producto de potencias de factores primos o divisores primos, que en este caso el 2 y el 3, y luego tomamos sus exponentes. Por ejemplo, aquí el exponente del 2 es 2, le agregamos 1, a este 3 su exponente es 1, le agregamos 1, y listo, ya tenemos el número de divisores. Aquí tendríamos 3 y por 2 serían 6. Entonces quiere decir que tiene 6 divisores. ¿Ya? 6 divisores. También podemos determinar cuántos factores, y se conoce también con el nombre de factores algebraicos, tiene un polinomio. Por ejemplo, en este caso, si a mí me preguntan el número de factores o factores algebraicos, aquí solamente estoy considerando los mónicos, ¿no? Los de coeficiente principal positivo. Factores o factores algebraicos. Ojo que la formulita es parecida. Parecida porque no es exactamente igual. A ver, aquí el exponente de este factor primo es 1. Le sumamos 1. Aquí el de este otro es 2. Le sumamos 1. Pero al final hay que restarle 1. Esa es la formulita para los polinomios, ¿no? Entonces sería, a ver, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Esto tiene 5 factores algebraicos. Si me preguntan cuáles son, aquí tenemos 1, 2, este de aquí completo, 3, el producto de los dos, 4, y finalmente, de las dos bases, ojo,
y finalmente el producto de todo. Y ahí están los 5 factores algebraicos. De repente alguno de ustedes dirá, pero profesora, ¿por qué le quitamos uno? Porque aquí, cuando hallamos los divisores, está el uno, ¿no es cierto? El uno que es un divisor universal. Pero ¿qué sucede en caso de los factores algebraicos? El uno es un factor, según lo que hemos indicado desde el inicio. El uno es un factor. A ver, vamos a ver si me han prestado atención. El uno es factor. En los polinomios se puede considerar al uno como factor. Aquí Valeria me dice que no. Daniel también. ¿Y por qué no lo podemos considerar como factor al uno? ¿Por qué no se considera como factor? Correcto, muy bien. Brian dice, ¿por qué no presenta X? O porque mínimo tiene que ser lineal, tiene que tener una variable. Correcto. Entonces, eh, para que sea un factor, tiene que ser mínimo de grado 1, o sea que tiene que tener algún X a la 1, al cuadrado, al cubo, pero tiene que tener algún X o alguna variable, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso es que le restamos 1, porque ese divisor no es un factor. ¿Ya? Por eso le restamos 1. Pero si lo ven, pues la fórmula se parece mucho, ¿no? Se parece mucho a la de los números enteros. Y en realidad hay bastante semejanza entre cómo se comportan los números enteros y el conjunto de los polinomios. ¿Ya? Bien, vamos a ver otro método más, a ver. El aspa doble. Bien, en realidad el aspa doble y todas las aspas son métodos que se generan a partir de la agrupación de términos. Pero, bueno, la agrupación de términos requiere práctica porque tenemos que ver cómo los vamos a ir agrupando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Alguien observó que al formar esos grupos, pues estaban asociados a los coeficientes de esos polinomios. Entonces, se identificó que si teníamos polinomios de esta naturaleza, miren, aquí tenemos los primeros 3 términos, son 6 términos en este caso. Los primeros 3 términos forman un aspa simple, y eso es lo que se va a usar para factorizar, ¿no? Un aspa simple. Tiene las mismas características que vimos por el aspa simple, los 3 primeros términos. Los términos 4, 5 y 6 se complementan con el primero y el tercero, formando aspas. A ver cómo. Bueno, primero vamos a ver cómo son estos términos, tienen una forma particular. El primero, como ustedes pueden ver, solamente contiene a X. El que le sigue solamente contendrá a Y, ¿no? Con su respectivo exponente. Y el sexto va a ser una constante. Ahora sí, para hacer el aspa doble, primero, como le decía, trabajamos con 1, 2 y 3 y resolvemos un aspa simple con ellos tres, ¿no? Luego vamos a combinar 3, 5 y 6 y también le aplicamos otro aspa simple. Y vamos a terminar con 1, 4 y 6. Y con eso terminamos un último aspa, ¿no? Como quien dice, con quien se verifica si todo el método está correcto. ¿Ya? Un caso particular es cuando m y n valen 1 y se ve de esta forma. Bien, entonces eso sería en el caso de que el exponente de las variables x y y consideran m y n igual a 1, ¿no? Entonces sería uno de los ejemplos más clásicos en realidad, ¿no? Cuando tenemos de esta forma para factorizar. Bien, veamos un ejemplo entonces para ver cómo se aplica este método. Ahora, como les decía, los métodos de ASPA involucran pues una agrupación de términos que a veces requiere descomponer esos términos. ¿Ya? Entonces, un polinomio de esa naturaleza, tratar de factorizarlo por por agrupación de términos es bastante complejo, no es sencillo.
Por eso es que recurrimos a estos métodos que alguien ya se encargó de estudiarlos, ya los analizó, ya vio cómo se comportan y pues hace que sea mucho más rápido, ¿no? Bien, entonces si vemos que tiene esa forma general, procedemos a ver. Como decía aquí, el método lo vamos a aplicar así. Primero 1, 2 y 3, un aspa simple. Cabe aclarar también que debemos ordenarlos de esta forma, así como está en el modelito, para poder aplicar el método. ¿Ya? También cabe aclarar que no necesariamente los coeficientes todos deben ser diferentes de cero. ¿Ya? Puede ser que algunos de ellos tengan coeficiente cero. Y lo completamos con cero si es que no lo encontramos, pues, ¿no? No hay problema. Esto con la finalidad de que tome la forma exacta que hemos visto en el modelo, ¿no? Bien, tomamos los tres primeros, entonces vamos a efectuar un aspa simple. En este caso nos convendría 4x por x. En el caso de menos 2y cuadrado me conviene menos y por 2y, de modo que al multiplicar aquí tendría 8xy menos xy y me da el término central. Entonces es exactamente un aspa simple. ¿Ya? Eso facilita un poco las cosas porque, bueno, ya sabemos aplicar el aspa simple. Luego vamos a tomar el último término y vamos a aprovechar esto que ya lo trabajamos. Entonces eso debe quedar. Es posible que en algunos problemas haya otra forma, ¿no? Entonces hay que variar, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a usar el tercero, quinto y sexto. Como ya el tercero lo tenemos factorizado, la idea es usar ese dato y solamente tendríamos que trabajar con el sexto término, es decir, con el menos 5. En este caso, como esto tiene y, yo quiero obtener este término de aquí, con el aspa, pues, ¿no? Entonces me conviene de esta forma. A ver, voy a colocar 5 arriba y menos 1 abajo. De esa manera tendríamos menos y menos más y por aquí 5 por 2y, 10y. Total son 11y y se verifica el aspa con el 11y. Para terminar vamos a tomar los extremos, vamos a tomar estos dos que ya están, y simplemente vamos a multiplicar. Entonces, en aspa, ¿no? Usamos entonces el primero, el cuarto y el sexto. Vamos aquí, sería menos 4x, multiplicamos por aquí, 5x, y menos 4x más 5x es efectivamente x. Todo tiene que cuadrar, ¿ya? Todo cuadra. Bien, una vez hecho esto, pues ya tenemos los factores. Siempre tomándolos de manera horizontal sería 4x menos y más 5 y el otro sería x más 2y menos 1. Como ellos son lineales, entonces ya está completamente factorizado. Y aquí decía en z de x y, como soy lineales ya está factorizado. Ahora, si ustedes recuerdan el método anterior, los métodos anteriores, muy poco vimos el conjunto donde habíamos trabajado o donde estamos trabajando, este de aquí, el conjunto numérico. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, los métodos que vamos aplicando se comportan de manera natural. Entonces, cuando ya llegamos a un punto que hemos factorizado y encontramos de repente por ahí un problema de grado 3, de grado 2, que ya no se adapta a ninguno de los métodos que conocemos, ahí ya nos ponemos a analizar. A ver, ¿queda aquí o seguimos factorizando? Vemos el conjunto donde vamos a factorizar y en base a eso tomamos la decisión, ¿cierto? Bien, a ver, dejamos un segundito. Vamos a ver si hay alguna consultita por ahí. Bien, entonces repasemos algunas características de este aspa doble para pasar al siguiente método. Este aspa doble tiene la característica de que tiene dos variables, 6 términos, y el orden que estamos dando, ¿no? Se podría aplicar una extensión a 3 variables también. Ojo, ojo que todos nuestros métodos, como les comentaba, tienen alguna de sus variantes. Pero ya aquí, 5 términos, y si no, que se pueda completar, pero para eso tienen que tener
dos variables y dos de ellas tienen que ser de grado par, ¿no? O sea, la variable X, la variable Y, en este caso, deben tener que su exponente mayor es par, ¿no? Más o menos para que ustedes se den cuenta de más características que les puedan ayudar a identificar. Ah, ya, a ese le aplico aspa doble, ¿no? Muy bien, vamos entonces al siguiente método. A ver. El aspa doble especial. Como les mencionaba, todos los métodos de aspa, aspa simple, aspa doble especial, eh, alguien se encargó de estudiarlos y de ver qué tipo de polinomios se adecuaban especialmente a estos métodos, qué forma tenían esos polinomios para poder aplicarle estos métodos. Y las conclusiones son las siguientes, pues, ¿no? El aspa doble especial de preferencia se aplica a polinomios de una sola variable, cuyo grado es múltiplo de 4. ¿Ya? Pero no solamente eso, esos exponentes que tiene cada una de sus variables son proporcionales, proporcionales a 4, 3, 2 y 1. ¿Ya? Porque hay una constante por aquí. Como pueden observar también tiene 5 términos. No necesariamente todos ellos deben ser ceros. Puede ser que el A sea 0, el B 0, el C 0, el D 0, el E 0, pero no todos a la vez, ¿no? Podemos quedarnos dos, por ejemplo, no pueden quedarnos el primero y el último, mínimo dos términos. Y todo lo demás lo completamos con ceros. Bien, como explicaba aquí, los exponentes son proporcionales a 4, 3, 2 y 1. Los exponentes de la variable x, ¿no? 5 términos. Y cuando n vale 1, pues tenemos un polinomio de grado 4 que se ve de esta forma. Bien, veamos entonces un ejemplo para factorizar este polinomio, ¿no? A ver, polinomio p de x, x a la cuarta más 9x cubo más 27x cuadrado más 32x más 12. Tiene la forma, es de grado 4, se parece a este polinomio, ya está ordenado en forma decreciente, así que vamos a explicar cómo operarlo, ¿no? ¿Cómo aplicamos este método? Se empieza por los extremos, ¿ya? Se empieza por los extremos, como un aspa simple, pero en los extremos. Ahora, al descomponer esto, ustedes podrían decir, en el aspa simple se obtiene el término central. Sí, en el aspa simple se obtiene el término central, pero en el caso del aspa doble especial, ese término central no tiene por qué ser exacto. Puede ser el coeficiente mayor o menor, ¿ya? En realidad no hay una regla por ahí, por eso este método, pues, a veces se dificulta. Pero con la práctica, con la descomposición que ustedes manejan, pues, ya se va haciendo cada vez más fácil, ¿no? En este x a la cuarta sería x cuadrado por x cuadrado. 12 tiene varias posibilidades. Puede ser, por ejemplo, 4 por 3, 6 por 2, ¿no? 12 por 1. Y también podemos tener las variantes con los negativos. Ahora, como les repito, tenemos que buscar aquí ir probando. En este caso estamos probando 3 por 4. Y en cada caso que lo hagamos, vamos a proceder con el aspa simple. Miren, a ver. Pero como podemos observar, aquí tenemos 4x cuadrado, por aquí 3x cuadrado, y en total eso sería 7x cuadrado, mientras que el término central es 27x cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, si fuese una simple no funciona, ¿verdad? Pero en este caso no hay problema, porque el valor que obtenemos, lo que nos vamos a preguntar, ya yo quiero este valor, pero solamente tengo este valor 7x cuadrado. ¿Qué hago? Veo cuál es la diferencia. Ya veo cuál es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso son 20, ¿no? Me faltan 20x cuadrado para obtener ese término central. Este es el que tengo, o bueno, el que quiero, ¿no? Obtener, el que tengo actualmente. Y el que obtengo del aspa simple es este de aquí. ¿Cuánto es la diferencia? Pues 20x cuadrado, ¿no? Eso es lo que nos falta. A veces se puede pasar también, ¿no? Entonces, ese 20x cuadrado es lo que ahora quiero obtener. Resulta que aquí en el centro vamos a tener dos términos lineales que en algún momento se van a multiplicar y de ahí vamos a sacar este restante.
Entonces lo vamos a trasladar aquí, ¿no? Producto de dos números que me dé 20x cuadrado. Puede ser 5x cuadrado, 4x cuadrado, ¿ya? Puede ser al revés también, ¿no? 4x primero y luego 5x, pero debemos verificar con esos valores que en ASPA aquí nos dé ese valor. ¿Cuál se cumple, no? A ver, regresamos. 4x al cubo más 5x al cubo son 9x al cubo, verifica, ¿no? Pero también debemos comprobar por el lado derecho. Entonces aquí, 20 más 12, x, ambos, ¿no? Con x, sería 32x. Y todo cuadra, ¿no? Todo verifica. Entonces ya está factorizado. Siempre de manera horizontal, mi primer factor sería x cuadrado más 5x más 3 y el segundo sería x cuadrado más 4x más 4. Como nos piden factorizar en z de x, por ejemplo, aquí yo recién me cuestiono, ¿no? A ver, ¿se puede seguir factorizando? Entonces ya sabemos que como este es de grado 2, se puede seguir factorizando con aspa simple. Si no podemos con el aspa simple, pues ya no se puede factorizar. A ver, ¿qué dicen ustedes? X cuadrado más 5x más 3, ¿se puede factorizar? ¿O no se puede factorizar en z de x? ¿Se puede factorizar en z de x o no se puede factorizar en z de x? ¿Mm? No, ¿verdad? No. Ahora, una ayuda aquí, como les decía, es que, bueno, una cosa es el aspa simple, pero la segunda es la naturaleza de las raíces. Si yo encuentro una raíz entera para este polinomio, se puede factorizar en z de x. Encuentro una raíz racional, se puede factorizar en u de x. Si encuentro una raíz real, se puede factorizar en r de x. Si encuentro una raíz compleja, se puede factorizar en c de x. Entonces, depende de cómo sean sus raíces, si yo puedo factorizar en el conjunto que me solicitan. Entonces, esta es otra opción. X al cuadrado más 5x más 3 no se puede factorizar en z de x porque hemos probado todas las posibilidades con el aspa simple y no se puede, ¿no? Ya, pero también otra posibilidad, como para este polinomio de grado 2, es decir, bueno, mire, vamos a analizar cómo son sus raíces. Entonces, para eso, calculamos el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por c. Y vamos a analizar la naturaleza de las raíces. Sería 25 menos 12, que es 13. Entonces, definitivamente sus raíces son reales porque 13 es positivo, pero ese 13 no tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? También lo habíamos mencionado en temas anteriores. Al no tener raíz cuadrada exacta, entonces cuando yo aplique la fórmula general, las raíces van a tener una raíz ahí que no se puede eliminar. Entonces, ¿será un número entero esa raíz? Pues no, no tiene raíces enteras. Y al no tener raíces enteras, pues no se puede factorizar en z de x, ¿ya? Esa es una razón. X cuadrado más 4x más 4 sí se puede factorizar, ¿no? Eso es x más 2 al cuadrado. Podemos factorizarlo por un aspa simple o también por binomio al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, ay, perdón. Si aquí me piden factorizar y ya está descompuesto como factores primos, los factores primos serían x cuadrado más 5x más 3 y x más 2. Ya explicamos por qué x cuadrado más 5x más 3 es primo, ¿no? Ya no se puede factorizar más. ¿Por qué? Porque no tiene raíces enteras. Como no tiene raíces enteras, entonces no se puede factorizar en z de x. Bien, chicos, hasta aquí, claro. Listo. Bien, veamos entonces otro método, que bueno, en este caso se trata de una técnica, ¿no? Se llama por adición y sustracción. Justamente cuando nosotros combinamos el método de factor común por agrupación de términos y este método que se llama también quita y pon, de repente ustedes lo han escuchado así, ¿no? Quita y pon. Le agregamos una cantidad, le quitamos la misma cantidad para que no se altere y luego vamos agrupando, ¿no? Entonces, justamente este método requiere eso, ¿no?
complemento del método de agrupación de términos. En algunos casos también se puede descomponer, ¿no? O sea, en lugar de agregar y quitar, lo descomponen. Por ejemplo, 3x, ya yo quiero que me parezca 2x, ya le resto x y le sumo x. Entonces aquí al agrupar me queda 2x, ¿correcto? Pero otra forma de hacerlo es que este 3x se descomponga de esta manera y uno lo agrupamos por un lado y el otro por el otro lado. Entonces, depende de cómo ustedes lo quieran aplicar, pero también depende de la práctica que le demos, ¿no? Para ver qué agregar, qué quitar, cómo descomponer. No es sencillo, ¿ya? Mucha práctica requiere. Bien, entonces, como dice aquí, consiste en sumar y restar términos de manera que al agruparlos, el polinomio pueda factorizarse por agrupación de términos. También puede ser por productos notables. Bueno, definitivamente vamos a agrupar los términos y se van a generar ahí productos notables como diferencia de cuadrados, ¿no? Suma de cubos, diferencia de cubos, dependiendo de cuál sea el polinomio que estamos trabajando, ¿no? Bien, entonces veamos un ejemplo para factorizar este polinomio en z de x, ¿no? Z de x. Dicho sea de paso que eso también se le puede aplicar a aspa doble especial. Aquí les dejo para que ustedes prueben. Lo único que hay que hacer es completar con ceros. A ver, intenten por aspa doble especial. Ahora le vamos a hacer con el conocidísimo método del quita y pon, ¿no? Adición o sustracción. Bien, en este caso en particular, elegimos este método porque los dos números que están ahí tienen raíz cuadrada exacta, ¿no? Las dos expresiones, mejor dicho, ¿no? Entonces, una opción es justamente esa, ¿no? Cuando tratamos de completar un cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que le vamos a agregar, le vamos a quitar, va a ser justamente para que esa expresión, por un lado, tome un cuadrado perfecto y a la vez se le reste un cuadrado perfecto también, ¿no? Esa es la idea en este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, para empezar, los dos términos de aquí tienen que tener raíz cuadrada exacta, ¿no? A veces el que se suma es uno de los que está al cuadrado también, ¿ah? Ojo, ojo con eso. Puede pasar también. Bien, entonces, para descubrir qué términos sumar y restar, pues vamos a ver justamente la raíz cuadrada de estos dos. Aquí tenemos 2x cuadrado y 1. De modo que para completar estos cuadrados y convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto, pues necesitamos el doble producto de ellos, es decir, 4x cuadrado. Doble producto del primero por el segundo. 4x cuadrado. Ahora, hay dos opciones. Puede ser que yo le agregue ese 4x cuadrado y le quite el 4x cuadrado, o al revés, ¿ya? Entonces yo tengo que identificar ahora cuál voy a tomar, el más o el menos. En este caso, como les decía, este tipo de modelo se suele transformar en un cuadrado al que le voy a restar otro cuadrado. Entonces me conviene agregarle el 4x cuadrado y quitarle el x cuadrado, el 4x cuadrado, ¿no? Le agrego 4x cuadrado y le quito 4x cuadrado. Bien, de esta manera esto sería pues 2x cuadrado más 1 y este sería el cuadrado de 2x. De modo que se puede descomponer como una diferencia de cuadrados, ¿no? 2x cuadrado más 1 menos 2x por 2x cuadrado más 1 más 2x, ¿no? Ya lo ordenamos, entonces tendríamos 2x cuadrado menos 2x más 1 por 2x cuadrado más 2x más 1. Ahora, esta factorización nos la piden en z de x. Entonces pregunta, ¿esos factores que hemos obtenido que son cuadráticos podrían seguirse factorizando? La pregunta es, ¿se pueden factorizar? Y aunque ya le soplé aquí, este no se puede factorizar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede factorizar? Bien, como estamos factorizando en z de x, como les decía, debería poder hacerse por aspa simple. Entonces, si ustedes prueban todas las combinaciones, se van a dar cuenta que no se puede factorizar por aspa simple. La otra opción es analizar la naturaleza de sus raíces. En este caso, los dos los vamos a ver, se parecen mucho. Ya, vamos a anotar aquí. ¿Por qué son factores primos ambos? Porque si analizamos el discriminante, a ver, sería b al cuadrado menos 4 veces a por c. Entonces tendríamos 4 menos 8. Ya no calculo acá porque es exactamente el mismo, ¿no?
Es exactamente el mismo. Entonces sería menos 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto de aquí tiene raíces en z de x. Perdón, no tiene raíces en z. Entonces, como no tiene raíces enteras, no se puede factorizar en z de x. Ya ninguno de los dos tiene raíces enteras. Por lo tanto, no se puede factorizar en z de x. La otra opción, como les decía, pues, es que factoricemos por el aspa simple y vamos a ver que no se puede, ¿no? Por ejemplo, a ver este de aquí. A ver, ese sería 2x por x, no hay otra opción. Y el 1 por 1, me va a dar 2 y 1, 3, que no coincide. Y si es menos 1, me va a dar menos 3. Entonces, las únicas dos posibilidades que tengo no me dan el término central. Por lo tanto, no se puede factorizar con aspa simple. ¿Ya? Así es, no se puede factorizar con aspa simple. Bien, entonces ya está factorizado. Ya está factorizado. Pero el método de adición y sustracción, este es uno de los casos. En realidad, ustedes pueden aplicarlo a cualquier factorización, ¿no? Pero como les repito, hay que ver bien qué es lo que queremos obtener. A veces con la intención de buscar factores comunes es que agregamos por un lado y quitamos por otro lado, ¿no? Bien, ¿y qué pasó? ¿Le aplicaron el aspa doble especial? ¿Le salió lo mismo? Bueno, aquí por ejemplo sería 2x cuadrado, 2x cuadrado. 1 y 1. En el aspa mayor sería 2x cuadrado más 2x cuadrado, 4x cuadrado. Pero yo quiero esto, 0x cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos. Sería menos 4x cuadrado. ¿Qué hacemos con ese menos 4x cuadrado? Lo colocamos aquí. Y aquí descomponemos, ¿no? X, dos números que multiplicados me den menos 4. 2 y menos 2. 4x cubo menos 4x cubo, 0. 2x menos 2x, 0 también. Y ahí está, 2x cuadrado más 2x más 1, ahí está. Y 2x cuadrado menos 2x más 1, ahí está. ¿No? Y ya está también factorizado por el aspa doble especial. Traten ustedes de buscar varios métodos para que practiquen de paso, ¿no? Sí, pues aquí lo que se busca es un cuadrado perfecto, así es. A ver, Valeria pregunta, dice, ¿cómo tiene que salir el discriminante para que tenga raíces? Bueno, aquí el discriminante, como estamos factorizando en z de x, el discriminante tendría que ser un número que tenga raíz cuadrada exacta como mínimo. Pero eso tampoco lo garantiza, porque podría ser que las raíces sean racionales, no necesariamente enteras. Entonces, ¿qué sería más conveniente? Hallar las raíces, ¿ya? Hallar las raíces. Aquí me piden en la anterior, ahí está. Entonces, si ustedes hallan las raíces, van a saber si son enteras o no. Pero el método que les estoy dando es más que todo para descartar, ¿no? Entonces, si ustedes ven que el discriminante no tiene raíz cuadrada exacta, entonces no va a tener raíces enteras. O sea, puede salir positivo, pero la raíz cuadrada tiene que ser exacta. Si no, no tiene raíces enteras. Y al no tener raíces enteras, no se puede factorizar en z de x. ¿Ya? Por ejemplo, como les decía, aquí nos salió 13, pero 13 no tiene raíz cuadrada exacta. En el siguiente ejemplo nos salió menos 4. Y eso quiere decir que si era menos 4, ¿qué significa? Discriminante negativo, que tiene raíces que son complejas, no reales. Por lo tanto, no son enteras tampoco, ¿no? ¿Ya? Ese es el detalle. Bien, vamos a ver uno más, un método más. Ya lo habíamos mencionado, así que va a ser un repaso. Divisores binómicos. Se utiliza para factorizar polinomios en una sola variable de cualquier grado. También se puede usar para dos variables, es una de las variantes, ¿ya? Pero inicialmente para una variable. Es útil para encontrar esos factores lineales, es decir, de primer grado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es encontrar una raíz y esa raíz va a generar un factor. Bien, el teorema dice entonces lo siguiente. Tenemos un polinomio con coeficientes enteros
Ahí está, tenemos nuestro polinomio. Entonces, bueno, en realidad lo que vamos a mencionar es el método ya, ¿no? Porque nosotros habíamos indicado, ya, las posibles raíces, si R es una raíz racional, entonces el numerador de R debe ser un divisor de A sub 0 y el denominador de R debe ser un divisor de A sub n. Lo que vamos a mencionar ya es directamente para aplicarlo. Entonces, si tenemos un polinomio de esta naturaleza, las posibles raíces racionales serían los divisores de A sub 0 entre los divisores de A sub n. Todas las combinaciones, tanto positivas o negativas que podamos encontrar. Ya, esas son las posibles raíces racionales. Pero, a ver, dice, ¿no? Para saber cuáles son las posibles raíces racionales, las raíces de p de x, o cuál de las posibles raíces de p de x es su raíz, hay dos opciones, evaluar directamente y la otra es trabajar con Ruffini, ¿no? Evaluar, si obtenemos 0, bueno, es una raíz. Pero la otra es efectuar la división por Ruffini. El hecho de trabajar con Ruffini, y yo prefiero trabajar mucho con Ruffini, es porque si el polinomio tiene grado 3, 4, 5, entonces al momento de aplicarle a Ruffini ya estamos encontrando otro factor de grado menor y ya se nos facilita la posibilidad de encontrar las demás raíces, ¿no? Entonces yo recomiendo el segundo, ¿no? Pero si es algo chiquito que ya no va a requerir más cosas, pueden aplicar el primero reemplazando y verificando si sale 0, ¿no? Segundo, si p de x es mónico, entonces las posibles raíces enteras de p de x son los divisores del término independiente. Es decir, como este a sub n al ser mónico es 1, entonces serán los divisores de a sub 0 entre los divisores de 1, pues que no va a afectar. Por lo tanto, cuando el polinomio es mónico, solamente tendremos raíces enteras y estas podrían ser los divisores de a sub 0, tanto los positivos como los negativos. Y esto es lo que indica el criterio de los divisores binómicos. Bien, vamos a ver entonces un problemita donde aplicamos este método. Como podemos observar, este es mónico. Yo les había dado algunas condiciones también la semana pasada, ¿no? De preferencia si el polinomio es de grado 5 y de preferencia si vemos el polinomio y no sabemos qué otro método aplicarle. ¿Qué otro método se les ocurre aquí? A mí se me ocurre quita y pon y luego agrupar términos, ¿no? Pero, como les repito, eso es bastante complejo, eso es bastante avanzado, ¿no? Porque requiere ya que nosotros, a ver, a simple vista, ya le voy a sumar aquí, le voy a restar aquí y voy a obtener este factor. No es sencillo, ¿no? Requiere bastante práctica. Entonces, en este método, si ya no veo más que aplicarle lo que les acabo de indicar, agrupar términos, entonces me arriesgo por los divisores binómicos. ¿Por qué método, por qué razón más lo puedo considerar? Por esto. Porque me dicen que voy a factorizar en z de x. Entonces, es probable o es posible, mejor dicho, existe la posibilidad de que alguna de las raíces sea entera porque estamos factorizando en z de x. Y si es cierto que hay alguna raíz entera, entonces esto va a facilitar más pues el hecho de que lo busquemos usando divisores binómicos. Ahora, nosotros no sabemos si tiene raíces enteras o no. Entonces vamos a proceder con Ruffini. Ya, miren, aquí están ya los coeficientes del polinomio completo y ordenado, pero la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? De repente alguien ya se dio cuenta, le voy a probar con 2, con menos 2. Sí, es posible, pero ¿quiénes tendrían que ser? Los divisores de 48. 48, del término independiente. ¿Por qué? Porque es mónico, ¿no? Entonces, ¿qué divisores tiene 48? Por ejemplo, el 1, el universal. El 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 4, el menos 4. El 6, el menos 6, ¿no? El 8, el menos 8, el 12, el menos 12, el 24, el menos 24 y el 48 y menos 48. Por ese motivo yo no lo recomiendo mucho porque son demasiados. Pero si ya no tengo otro método en mente, no me queda de otra, pues hay que aplicar divisores binómicos. Bien, también lo comenté en la clase pasada, tenemos que descartar eso.
sumar esos coeficientes. Recuerden que la suma de coeficientes es P evaluado en 1. Sumemos, a ver, 1 más 2, 3, menos 15, menos 8 sería menos 20, más 68 son 48, y me salió 0. ¿Qué quiere decir? 1 es raíz. Y quiere decir que si yo coloco el 1 por aquí, ya no es una posible raíz, ya sé. Pero no solamente me sirve eso, como este polinomio es de grado 5, entonces, al dar divisores binómicos, con el complemento de Ruffini, yo voy a bajar, multiplicar, sumar. 3 por 1, 3, aquí sería menos 12, por 1 menos 12, menos 20, por 1 menos 20, más 68, 48, y por menos 1 menos por 1, 48, y sumamos y esto me da 0. Y esto es lo que tengo que encontrar. El resto debe ser 0. Si no es 0, no es raíz. Pero nosotros ya sabíamos que era raíz porque ya somos los coeficientes, entonces ya estamos seguros, ¿no? Digamos, ya necesario hasta que ya no me salga 0. En este caso, yo sé que ya no me va a salir 0 porque si yo sumo 1 más 3 serían 4, menos 12 sería menos 8 y menos 20 sería menos 28, que menos, más 48 no me da 0. Entonces el 1 ya lo dejo de lado. Lo dejo de lado. Ya no 48 más 1, 49, menos 12 sería 37. Coeficientes de lugar impar. Coeficientes de lugar par, menos 17. Coeficientes de lugar impar. Me sale, a ver, 40 menos 2, 48 menos 12 serían 36, más 1, 37. Coeficientes de lugar par. 3 menos 20, menos 17. Menos 17, ¿no? ¿Son iguales? Pues no. Entonces, ¿qué quiere decir? El menos 1 no es raíz. ¿Ya? Menos 1 no es raíz. Vamos descartando así, ¿no? De los divisores, que podría ser el 2, bajamos el 1 por 2, 10, menos 2, menos 4, menos 24 por 2, menos 48, y me salió 0. ¿Qué quiere decir? Que 2 es otra. Cuando con el 2, bajo 1, 2, 7, 14, menos 2 también funciona, ¿no? Otra vuelta con el 2 podría probar, o también con otro divisor de menos 24, como es el 3, negativo, ¿no? A ver, bajamos el 1. Lo ideal es que prueben ustedes con el mismo valor, ¿no? Hasta que ya no quede más. 1 menos 3, 2, menos 6, menos 8, 24 y 0. ¿Ya? Entonces, bueno, lo he colocado así. Profesora, no se le escucha, disculpe. ¿Aló? Ahora sí, Mitch. Ok, se habías bloqueado solito. Un segundito, dime por favor. Ok,
No sé qué habrá pasado, pero bueno, vamos a repetir entonces. A ver, lo que les comentaba era que empezamos a probar con el 1, porque la suma de coeficientes me sale 0, ¿no? Entonces ya probamos con el 1, ya sabemos que debe salir aquí 0, procedemos con la división, bajamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, así hasta llegar al último valor y verificamos que efectivamente nos sale 0. Luego nos queda 1, 3, menos 12, menos 20, 48, cuya suma no sale 0, por lo tanto ya dejamos de lado el 1. Ahora, lo otro es que también debemos verificar rápidamente para el menos 1. Entonces, para el menos 1 hacemos esto, ¿no? Sumamos estos 3, que me da, a ver, 48, 49, 37, y sumamos los del lugar par, que me daría menos 17. Como estos valores son diferentes, entonces descarto el menos 1. Paso a otro divisor. Recuerden que tienen que ser divisores de menos 48. Entonces voy a probar ahora con el 2. Probamos con el 2 y nos sale 0 también aquí, ¿no? Bajamos, multiplicamos, sumamos y queda 1, 5, menos 2 y menos 24. Podríamos seguir con el 2. Es más, yo recomiendo seguir con el 2, pero aquí variamos al menos 3 para analizar un poquito que cuando ya vamos bajando, se van reduciendo los divisores, ¿no? Entonces solamente me quedarían los divisores de 24. Uno de esos divisores 24 es el 3, puede ser el menos 3, pero vamos con el menos 3 efectivamente y nos sale 0 también. Entonces, en este proceso pues hemos llegado hasta aquí, miren, este polinomio es de grado 2, ahí está, polinomio de grado 2, que ya le podemos aplicar una aspa simple, ¿no? Entonces, podemos seguir todavía si deseamos seguir aplicando divisores binómicos, pero si no, aquí podemos parar. Ahora, cada una de estas raíces que hemos encontrado va a generar un factor. Siempre recuerden que el teorema del factor le cambia de signo. Entonces, si le cambia de signo, aquí sería x más 3. Ya tenemos el factor x menos 1, x menos 2, x más 3, y el otro factor es x cuadrado más 2x menos 8. ¿Ya? Entonces, en el último caso nos está quedando así, ¿no? X menos 1 por x menos 2 por x más 3 por x cuadrado más 2x menos 8. Que a este último le podemos aplicar el aspa simple, xx, 4 por menos 2, que sería menos 8, 4x menos 2x, eso me da 2x, y ya tendríamos que sería x más 4 por x menos 2. Agrupamos estos dos y listo, ya quedaría completamente factorizado, teniendo en cuenta que el polinomio p de x es de grado 1. Perdón, los factores primos son de grado 1, ya no se pueden factorizar más. Ya, entonces ya estaría factorizado en z de x. Antes de pasar a los ejercicios, ahí terminamos con el criterio de los divisores binómicos. Pero como les repito, la idea es que si ustedes se encontraron con el 1 primero, entonces prueben con el 1 hasta que ya no les salga 0. Si encontraron con el 2, prueben con el 2 hasta que ya no les salga 0. La idea es que no regresen al mismo valor. ¿Ya? Pero si por ahí, como les repito, en algún caso tienen una corazonada, más o menos ven los números y dicen, ah, ya, voy a probar de frente con el menos 3 o con el 4, qué sé yo, con otro valor que a ustedes se les ocurra, pueden hacerlo, pero lo ideal es hacerlo en orden, ¿no? Pero ante la existencia de tantos divisores, pues a veces el orden no funciona, a veces el último es el que cumple, ¿no? Y tenemos que ir probando uno por uno. Esa es la ventaja de este método de divisores binómicos. ¿Ya? Por eso es que yo lo recomiendo usar en el último de los casos, cuando ya no sabemos qué se debe aplicar. Bien, ahora sí, nos vamos con los ejercicios de clase. A ver, ejercicio número 1. Dice, si la suma de los coeficientes de uno de los factores primos de p de x es, en z de x es 9, hay el valor de L igual a 5 menos B. Bien, a ver, este polinomio P de X es de grado 2. Si se puede factorizar en X, quiere decir que, a ver, ¿qué habíamos indicado? Polinomio de grado 2 en Z de X y se puede factorizar porque me dice la suma de los coeficientes de uno de los factores primos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que podría aplicarle yo
aspa simple y también puedo agrupar términos convenientemente, ¿no? Ujú. Agrupamos ahí algunos términos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es en realidad agrupar. Pero más que todo para reducir, ¿no? Por ejemplo, ese P de X sería 3X menos BX, lo juntamos, el 1 con el menos B, ya que son términos semejantes. Y tenemos así, ¿no? En ese término hemos encontrado un factor común. ¿Se puede aplicar la agrupación de términos así? También, ¿no? Se agrupa, no necesariamente todos, es una pequeña variante. Ya está, ya agrupamos, factorizamos, no en todos, en uno de ellos. Ahora sí, ya toma la forma de un polinomio al que podríamos aplicarle eh, aspa simple, ¿verdad? Y ya lo estoy viendo porque por ahí veo 2 y 1 menos b, y al sumar eso me da 3 menos b, así que ya me dio la idea de el aspa simple, ¿no? 2x por aquí, y aquí nos conviene 1 menos b y 1. De modo que tengo 2, primero, ¿no? 1 menos b por x y 2 por x. Entonces, efectivamente, me da el término central que sería 3 menos b por x. 3 menos b por x. Bien, podemos escribir entonces este polinomio de esta manera. Podemos escribirlo como 2x más 1 menos b por x más 1. ¿Ya? Por x más 1. Bien, el problema me dice que la suma de los coeficientes de uno de los factores primos de p de x es 9. ¿No? Es 9, a ver. La suma de coeficientes lo tenemos aquí. Sería 2 más 1 menos b o 1 más 1. Entonces, para este segundo factor primo tenemos que es 2. Y para el primer factor primo tenemos que es 3 menos b. Ese tendría que ser 9, pues, ¿no? Porque el dato me dice que eso vale 9. Entonces lo igualamos a 9, tendríamos 3 menos b igual a 9. Por lo tanto, b vale menos 6. Menos 6. Entonces nos piden hallar el valor de L, que es 5 menos b. Bueno, 5 menos b sería 5 menos 6, así que eso es 11. Respuesta alternativa B. A ver, chicos, si hay alguna preguntita por ahí, o de repente de lo anterior, pueden formular sus preguntas. Ok. Listo, a ver, continuamos. Ejercicio número 2. Bueno, el primerito para ir calentando, ¿no? Dice, factoriza el polinomio p de x, y en z de xy, proporciona la suma de los coeficientes de uno de sus factores primos. A ver, a simple vista yo obtengo que tiene dos variables, 6 términos, hay la variable x y y tienen exponente par, ¿no? Los mayores exponentes son pares. Entonces ya podría ir pensando en el aspa doble, ¿verdad? Así como lo veo, aspa doble. Bien, vamos a ver si se presta para el aspa doble. Entonces podemos considerarlo así como está. Sabemos que los tres primeros términos, estos tres primeros se le debe aplicar aspa simple. Para esto ya estamos revisando que efectivamente tiene la forma y el orden, ¿no? Bien, entonces aquí sería, por ejemplo, 3x por 2x, el menos y cuadrado lo podemos componer como menos y por y, ¿no? Entonces tendríamos 3xy menos 2xy y ahí coincide, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Luego habría que trabajar con el menos 8, término independiente, y con esta descomposición que ya tenemos. Entonces podemos probar, bueno, y queremos obtener este término de acá, pues, ¿no? Entonces vamos a probar con el 2 y el menos 4. ¿Por qué 2 y menos 4? Porque por aquí tenemos menos y menos más 4y, y 2 por y serían 2y. 4y más 2y efectivamente coincide y me da 6x.
Nos vamos al aspa principal trabajando con estos dos, al aspa mayor, vamos a multiplicar en aspa, tendríamos menos 12x más 4x y eso efectivamente me da menos 8x. Entonces estoy encontrando, miren, este de aquí 3x menos y más 4, un factor, y aquí 2x más y menos 4, otro factor. Ahí está, como son lineales ambos, ya son factores primos en z de x, y, ya no se puede factorizar más. Me dice que proporcione la suma de los coeficientes de uno de sus factores primos. Bueno, aquí sería 3 menos 1 más 2, y aquí sería 2 más 1 menos 4, ¿no? Entonces, para este sería 3 menos 1 más 2, esa suma es 4. Y para el otro de aquí, 2x más y menos 4 sería 3 menos 4, que es menos 1. De las dos sumas de coeficientes, la que está en las claves es la alternativa C, así que la respuesta sería menos 1. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. En este caso nos piden simplificar esta expresión. F, bueno, y nos aclaran que esto se da para todo x mayor o igual que 5, ¿no? Bueno, con la finalidad de que existe la expresión, ¿no? Bien, entonces, bueno, para hacerlo vamos a hacerlo por partes, ¿no? Vamos a factorizar el numerador y el denominador. Comencemos entonces por el denominador, ¿ya? Vamos a empezar por abajo. Ahora, como es x al cubo menos 4x cuadrado menos 4x más 16 y se ve a simple vista, un factor común podría servir. También un aspa simple, ¿no? Algunos de repente ya se dieron cuenta por ahí. X cuadrado, x menos 4 menos 4, ¿no? Menos 4x cuadrado menos 4x, tendríamos x cuadrado menos 4 por x menos 4. Y esto se puede seguir factorizando todavía, ¿no? Pero a simple vista también se ve un factor común, los dos primeros se agrupan los dos primeros, factorizamos el x cuadrado, se agrupan los dos segundos, le factorizamos el menos 4, y el factor común que va a aparecer pues es el x menos 4. Como pueden observar, es exactamente lo mismo que hemos encontrado con el aspa simple. Faltaría factorizar el x cuadrado menos 4, que es x más 2 por x menos 2. Y ahora sí ya está completamente factorizado. Este es el denominador, ¿ya? Vamos con el numerador. Ahí sí ya la dudo un poquito porque digo, y ahí ya no es evidente lo que vamos a agrupar, ¿no? Los dos primeros, los dos segundos ya no funciona tan fácilmente. Entonces en este ya no le veo otra que aplicarle divisores binómicos, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicarle aquí el método de los divisores binómicos, considerando los divisores de 2 y los divisores de 24. ¿Ya? Entonces, pues, el 1 y el menos 1 lo descartamos fácilmente. A ver, el 1, la suma de coeficientes, a ver, aquí sería menos 13, más 34 serían 21 menos 24 no da 0, así que descartamos el 1. El menos 1, a ver, 3, 2, 1, 0. Impares, pares. No son iguales, por lo tanto se descarta el 1 y el menos 1. Entonces podemos continuar con el 2, que es un divisor de
A ver, 24 entre 2. Divisores de 24 podrían ser, por ejemplo, 6. O 4 el mismo, ¿no? 4 entre 2, 2. Podría ser 6 entre 2, entonces uno de los divisores, una de las posibilidades sería el 2, el otro sería 3, y bueno, todas las combinaciones que podamos encontrar. Como ya descartamos el 1 y el 2, el 1 y el menos 1, perdón, vamos a ir con el 2, ¿ya? Entonces aquí colocamos los coeficientes para hacerlo con Ruffini, ¿no? El 2, bajamos el 2 por 2, 4, menos 15 menos 11, por 2 menos 22, más 34 serían 12. Por 2, 24, y el resto me da 0, ¿no? El resto me da 0. Bien, ya llegamos a un polinomio de grado 2, sería 2x cuadrado menos 11x más 12. Podemos seguir factorizando por aspa simple o divisores binómicos nuevamente, ¿no? A ver, aquí serían los divisores de 12 entre los divisores de 2, ya se va disminuyendo. Pero también les había indicado que pueden probar ustedes con el 2 nuevamente, ¿no? Si es con el 2, 2 por 2, 4. Aquí me quedaría menos 7 por 2, ya no da, ¿no? Entonces, otro divisor podría ser el 3, ¿no? Pero ¿qué pasa? 2 por 3, 6. Menos 11 sería menos 5, por 3, 15 y se pasó. Entonces descartamos el 3. Sucede que con el 4 ya da, ¿no? Entonces bajamos el 2. 2, 8 por aquí, menos 3 y por 4 que sería menos 12 y nos da 0. Entonces ya tenemos prácticamente completo, pero como les repito, si llegamos al cuadrático, allí podemos parar para aplicarle un aspa simple, ¿no? Bien, nuestros factores serían x menos 2, x menos 4, 2x menos 3. Ahí está, ese es el numerador. Bien, como queremos simplificar la expresión, entonces vamos a colocar el numerador entre el denominador que compone esta fracción. Y vamos a simplificar, pues, ¿no? A ver, x menos 2 se va. Aquí x menos 4 se va. Y nos queda entonces 2x menos 3 entre x más 2. La respuesta sería la alternativa B, ¿no? Respuesta B. Ok, seguimos entonces. A ver si... Ya está, ejercicio número 4. Nicolás quiere dibujar un cuadrado cuyo lado mide 2x más 2 unidades y dicha medida también es equivalente al valor numérico del factor cuadrático primo del polinomio p de x en z de x, dice, ¿no? Para algunos valores adecuados de la variable x. Determine el máximo valor del perímetro del cuadrado que dibujó Nicolás. Bien, a ver, analicemos. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer aquí en este problema? Dice, ¿no? Nos habla de el valor numérico del factor cuadrático primo. Ajá, entonces quiere decir que primero tenemos que factorizar. Como este polinomio es de grado 5, lo único que se me ocurre es divisores binómicos, pues, ¿no? Así que vamos a colocar aquí todos los coeficientes y vamos a ir descartando. A ver, si sumamos los coeficientes, 1 menos 2 sería menos 3, más 8, 5. Bueno, y no da 0, así que descartamos el 1, ¿no? A ver, sumamos aquí los del lugar impar, sería menos 1, menos 24, ¿no? Y aquí menos 2 más 8 sería 6 y menos 30 sería menos 24 también. Ajá. Entonces menos 1 sería una raíz, ¿no?
Bajamos el 1 por menos 1, acá sería menos 3, 3, 1, menos 1, 7, por menos 1 sería menos 7, menos 30, y por menos 1 sería 30, y efectivamente me da 0. Entonces, menos 1 es una raíz. Ya no regreso al 1 porque ya vi que no podía, entonces aquí podría seguir con el menos 1, pero sumando aquí, miren, los del lugar impar me da menos 28, y sumando los del lugar par me da 4, entonces descartamos el menos 1. Podríamos probar con el 2 o el menos 2, por ejemplo, ¿no? Si queremos ir aquí, el menos 2, 1, menos 2, menos 5, menos 10, menos y menos más 10, 11, menos 22, menos 15 por aquí, y por menos 2 sería 30. 0 el resultado, ¿no? Así que también tenemos otra raíz. Bien, vamos a buscar ahora los divisores pues de 15. Eso también nos puede ir ayudando a descartar, ¿no? Porque como ya tomé aquí, era 2, que era un divisor de 30, ¿no? Menos 2 y 2 podría ser. Pero como ya nos quedó por aquí 15 al término independiente, entonces ya no queda opción ni a 2 ni a menos 2. Podría ser 3 o 5, entonces nos vamos con el 3, ¿no? Vamos con el 3, bajamos el 1, por 3, 3, acá sería menos 2, por 3 sería menos 6, 5 por aquí, por 3, 15 y se sale 0, ¿no? Y podríamos parar aquí, ya que este es cuadrático, sería x cuadrado menos 2x más 5, y los factores que se generan aquí serían x más 1, x más 2 y x menos 3. Entonces, si escribimos nuestro polinomio, tendremos así. Ahora, el problema ya me estaba soplando, de cierto modo, ¿no? Porque dice factor primo cuadrático. Aquí miren en el dato. Dice, Nicolás quiere dibujar un cuadrado cuyo lado mide 2x más 2. Aquí está el lado. Dice, y dicha medida también es equivalente al valor numérico del factor cuadrático del polinomio p de x para algunos valores adecuados de la variable x. Bueno, en realidad puede ser para 1 o para 2, ¿no? Porque va a ser igual al factor primo cuadrático. Entonces, ya me está diciendo que tenía un factor primo cuadrático. Entonces, como es el único que me queda, debo asumir que es él. Pero si ustedes quieren verificar si es en z de x, entonces discriminante, ¿no? Discriminante sería b al cuadrado menos 4a por c. Acá tendríamos 4 menos 20, que es negativo, y eso quiere decir que las raíces son complejas, no son reales, menos enteras, pues, ¿no? Entonces, al no tener raíces enteras, no se puede factorizar en z de x, ¿ok? Bien, entonces ya confirmamos que ese es el factor primo cuadrático, nos genera una ecuación cuadrática. Vamos a pasar el 2x y el 2 a restar para formar nuestra ecuación cuadrática, y aquí le aplicamos pues un aspa simple, ¿no? A ver, esto lo vamos a colocar por aquí. XX y, a ver, este es 3, sería 3, 1, menos, menos, ¿no? Entonces sería x menos 3 por x menos 1. Lo que quiere decir que x puede ser C, si volamos a 0, x sería 3, si volamos a 0, x sería 1. ¿Ya? Entonces puede tomar esos valores. Como decía acá, se cumple que ese lado, 2x más 2, es equivalente al x cuadrado menos 2x más 5. Y estamos viendo que eso sucede para 1 y para 3. Y se determine el máximo valor del perímetro del cuadrado que dibujó Nicolás. Recordemos que ese es el lado del cuadrado, ¿no? Entonces el perímetro sería 4 veces ese lado. Mientras mayor sea el lado, mayor será el perímetro. ¿Con cuál toma el mayor lado? ¿Con 1 o con 3? Creo que es claro que con 3 toma el mayor perímetro. Por lo tanto, vamos a trabajar con el x igual a 3. Así que si reemplazamos 3, el lado sería 2 por 3 más 2. Y eso lo multiplicamos por 4. Y ya tendríamos el perímetro. 2 por 3, 6 más 2, 8. Por 4 sería 32. Como no nos dice si está en centímetros, milímetros, bueno, simplemente 32 unidades. Unidades de longitud, ¿no? Ahí está la alternativa B. Respuesta B.
Bien, chicos, dejamos unos segunditos para que tomen su captura. Correcto, ahí está. Continuamos entonces. A ver, ejercicio número 5. Dice, Antonio recibió su tesis de doctorado en m cubo más 1 páginas. El primer día escribió m menos 1 cuadrado páginas y el resto de las páginas las escribió en exactamente m días. Si en cada uno de los m días escribió 32 páginas, ¿cuántas páginas escribió Antonio el primer día? Listo, a ver. Ya, entonces tenemos el total de páginas y dice que el primer día escribió esta cantidad de páginas. Por lo tanto, si queremos saber cuáles son el resto de páginas, tendríamos que restar estas dos, ¿no? Entonces, después del primer día, el número de páginas sería el total menos lo que escribió el primer día. Dice, y el resto de las páginas las escribió en exactamente m días. Quiere decir que esto debe ser un múltiplo de m, ¿no? Debe ser un múltiplo de m. Pues dice que la escribió en m días. Ahora, pero si yo multiplico el número de días, que es m, por el número de páginas por día, me daría el total de las que escribió, pues, ¿no? Entonces esto sería 32m. Pero vamos por partes, vamos a revisar qué es lo que obtenemos. O sea, esto que estamos obteniendo aquí sería el número total de páginas que va a ser después del primer día, que debe ser m por algo, ¿no? M por algo. Ya, vamos a ver primero eso, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos justamente el desarrollo m cubo más 1 menos m cuadrado menos 2m más 1, que es justamente el desarrollo de este valor. Y al operar, pues tendríamos m cubo menos m cuadrado, menos y menos sería más 2m, y más 1 menos 1 que se anula. Factorizando el m nos quedaría m cuadrado menos m más 2, ¿no? Ya está. Entonces, ese es el número total de páginas que escribió, pero dice que lo escribió en m días. Entonces, como escribió en m días, quiere decir que esta fue la cantidad de páginas que escribió por día. Según el problema, escribió 32 páginas cada día. Entonces, esto quiere decir que m cuadrado menos m más 2 sería igual a 32. ¿Ya? Y de ahí se genera esta ecuación, m cuadrado menos m menos 30 igual a 0, ¿no? A ver, un aspa simple por aquí. mm, 6,5, en este caso como es negativo, menos y más, menos 6m más 5m, efectivamente me da el término central. Entonces tendríamos que esto es m menos 6 por m más 5, ¿no? Igualando a 0 cada uno, m vale 6 o m vale menos 5. Pero m es el número de días, entonces descartamos pues que sea negativo. Por lo tanto, escribió durante 6 días. La pregunta es cuántas páginas escribió Antonio el primer día. Recordemos que el primer día escribió esta cantidad. Primer día, m menos 1 al cuadrado, o sea, 6 menos 1, 5 al cuadrado, 25 páginas, ¿no? Respuesta alternativa A. Ahora unos segunditos para la captura. Y listo, vamos con el siguiente problemita. A ver, dice, las áreas verdes de una institución educativa se ubican sobre un terreno de forma rectangular cuya diferencia de sus dimensiones es 7 metros y cuya área está representada por todo ese polinomio de cuarto grado, ¿no? Que depende de A. Dice, si diariamente a jardineros le dan mantenimiento a las áreas verdes de dicha institución educativa, o sea, el A es un valor entero, ¿no? Positivo,
Dice, calcule la longitud del ancho de dicho terreno. Ujú. Si el área está representada por esta expresión, debemos considerar que es el producto de dos dimensiones. Es decir, si factorizamos esto y encontramos dos factores, esos factores deberían ser las dimensiones de este parque, ¿no? Del terreno, pues, ¿no? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar ese polinomio. Por la forma que tiene, grado 4, ¿no? Un aspa doble especial sería apropiado, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con los extremos. El a la cuarta sería a cuadrado por a cuadrado, y ese 24 tiene varias combinaciones. Vamos a probar con 4 y 6. De modo que al multiplicar en aspa tendríamos 6a cuadrado, por aquí 4 a cuadrado, son un total de 10 a cuadrado, y lo que nos faltaría sería 18, ¿no? 18, porque necesitamos este término central. Nos faltan 18. Ya, esos 18 lo vamos a obtener, lo vamos a colocar aquí, y podría ser, por ejemplo, 6 por 3, ¿no? Verificamos en aspa, aquí me da 3 al cubo, 6 al cubo, la suma es 9, 36a por aquí, 12a por aquí, y efectivamente me da 48. Y ya está, ya lo tenemos factorizado. Entonces tendríamos que el área se puede escribir como a cuadrado más 6a más 4 por a cuadrado más 3a más 6, que ya no se puede factorizar más en ZX, ¿no? Y recordemos que el a es entero, así que ya está. Bien, uno de ellos entonces sería el largo y el otro el ancho, ¿no? Entonces, ¿qué dice el problema? Dice, si diariamente deja dinero, le da mantenimiento a las áreas de dicha institución educativa, calcule la longitud del ancho de dicho terreno. Ajá. Pero también me dice que la diferencia de sus dimensiones es 7 metros. Ahora, yo no sé cuál es mayor y cuál es menor. Entonces, para hallar esa diferencia, lo vamos a colocar valor absoluto, porque me dice que es 7, ¿no? Entonces, lo restamos, pero colocando igual al valor absoluto. Bien, a cuadrado menos a cuadrado se va a eliminar. 6a menos 3a me daría 3a. Y 4 menos 6 me da menos 2. 3a menos 2 en valor absoluto, entonces sería 7. Tenemos dos posibilidades. 3a menos 2 vale 7 o 3a menos 2 vale menos 7. En el primer caso tendríamos pues que 3a vale 9, por lo tanto a vale 3. En el segundo caso 3a vale menos 5, ¿no? Entonces a vale menos 5 tercios. Pero recordemos que a es el número de jardineros, así que descartamos este valor, pues, ¿no? A tiene que ser 3 entonces. Me piden la longitud del ancho. Hay que reemplazar los dos para ver cuál es el mayor. El largo es mayor que el ancho, así que reemplazamos cada uno. Ajá. Aquí tendríamos 31. Y si reemplazamos en el otro, tendríamos 9, 6, 15 y 9, 24. Entonces, 31 sería el largo y el ancho sería 24. Ahí está la respuesta, la alternativa C. Alternativa C. Unos segunditos para su captura. Y nos vamos con el ejercicio número 7. Dice, Alexandra, Luni y Fabricio están estudiando álgebra. Alexandra pregunta, ¿cuánto le falta al factor cuadrático primo de p de x en z de x para que sea igual a x más 1 al cuadrado? Después de varios minutos, Luni responde, Alexandra y Fabricio quedan satisfechos con la respuesta. Si Luni respondió correctamente, ¿cuál fue su respuesta? Ya, entonces vamos a hallar una factorización para este p de x, pues no nos queda de otro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es descomponer, ¿ya? Descomponer. Está asociado al quita y pon. Lo que hemos hecho es este menos 2x cuadrado, escribirlo como menos x cuadrado menos x cuadrado.
¿Por qué? Porque si yo agrupo estos dos y factorizo el x cuadrado, me va a quedar x al cubo menos 1, que en su desarrollo tiene x cuadrado más x más 1. Y eso se obtiene al factorizar el signo menos aquí. Entonces, al agrupar tenemos ese factor común, que sería el x cuadrado más x más 1. Mira, seguimos descomponiendo. Ahí está, apareció ahí, ¿no? Ahora, profesora, ¿cómo se dio cuenta? En realidad, como les repito, esto requiere de experiencia para identificar esos valores, ¿no? Bien, y es más, si ustedes buscan aquí de repente aplicarle divisores binómicos, no van a encontrar respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene raíces enteras. Ese es el detalle, ¿no? Entonces tenemos que ver otro método. Bien, entonces, a ver, factorizamos ese x cuadrado más x más 1 que se repite y me quedaría x al cubo menos x cuadrado menos 1. Y sucede que los dos son primos, porque tanto x cuadrado más x más 1 como x cubo menos x cuadrado menos 1 no se pueden descomponer más, no se pueden factorizar más, porque no hay raíces enteras. ¿Ya? Aquí podemos aplicar nuevamente divisores binómicos para ver cuáles son las posibles raíces enteras, pero vamos a encontrar que no hay, ya que podría ser solamente 1 y menos 1 y ninguna es raíz. Igual aquí, las posibles raíces enteras serían 1 y menos 1 y tampoco verifica. Como me dice cuánto le falta al factor cuadrático primo, este sería el factor cuadrático primo, ¿no? Porque el otro es cúbico. También es primo, pero es cúbico. Entonces, ¿cuánto le falta, dice, para hacer x más 1 al cuadrado? Entonces vamos a restar, ¿no? Vamos a restar. Ahí está. Operando y restando, obtenemos que esa resta sería x, ¿no? Así que, ¿cuánto le falta? Le falta x. Respuesta alternativa A. A ver, unos segunditos para la captura. Ahí está. Vamos con el ejercicio número 8. Dice un padre de familia le da a su hijo M más 1 decena de soles para su gasto de la universidad. Al llegar la noche, el hijo le dice a su papá, gasté los 3/4 de lo que no gasté. Si M es la suma de los coeficientes del factor primo no mónico de P de X en Z de X, ¿cuánto gastó el hijo? Bueno, claramente hay que factorizar ese polinomio es de grado cuarto, así que aspa doble especial, pues, ¿no? A ver, empezamos por los extremos, 2x cuadrado por x cuadrado, y por el otro lado podría ser 6 y 1, ¿no? 6 y 1. Verificamos, aquí 2x cuadrado, por acá 6x cuadrado, en total 8x cuadrado. Lo que queremos es 3x cuadrado, así que restamos, ¿no? 3x cuadrado menos 8x cuadrado, que sería menos 5x cuadrado. Y eso lo vamos a descomponer aquí en el centro, ¿no? Aquí en el centro. Me conviene, entonces, en este caso, 5 y menos 1, ¿no? 5x y menos 1 en ese orden. Menos 1x, ¿no? Menos, menos 2x al cubo tendría por acá y 5x al cubo, la suma es 3x. Por acá tendría 5 menos 6 y eso es menos 6, menos 1x, ¿no? Así que todo coincide, por lo tanto tendríamos los factores 2x cuadrado más 5x más 6 y x cuadrado menos x más 1. Como nos piden en z de x, pues estos ya no se pueden factorizar más, probemos con el aspa simple, podemos con el discriminante y no se puede factorizar más. Entonces me dice, ¿no? M es la suma de los coeficientes del factor primo. M es la suma de los coeficientes del factor primo no mónico, o sea, de este. Serían 6 y 5, 11 y 2, 13. M vale 13 entonces, ¿no? M vale 13. Bien, luego me dice, ¿no? A ver, un padre le da M más 1, o sea, le da 14 soles. Bueno, 14 decenas de soles, o sea, 14 por 12 le da, ¿no? Decena, sí, decenas, 14 por 10 sería. Ya. 140 soles le da el papá entonces, ¿no? 140 soles. Dice, al llegar la noche el hijo le dice a su papá, gasté 3/4 de lo que no gasté. ¿Ya? Entonces, eso lo anotamos aquí. Si gastó ese soles, gastó 3/4 de lo que no gastó. No gastó 140 menos ese. Ahí está. Entonces resolvemos esta ecuación. 4S sería igual a 420 menos 3S. 7S igual a 420, por lo tanto,
ese vale 60. 60 soles. Bien, chicos, la última respuesta. Disculpen los últimos minutitos que nos hemos pasado. Muchas gracias por la atención. En unos segundos les coloco las claves de los ejercicios. A ver, ¿ya está? ¿Listo? Ahí están las claves de los ejercicios propuestos. Bien, chicos, muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima clase. Cuídense.